Hola, bienvenidos. Qué alegría encontrarnos en esta segunda temporada de Clave de Retiro. Para mí es un gusto vernos acá y hablar de todos esos temas que nos interesan. Clave de Retiro es un espacio de información, servicio y orientación en temas de actualidad, seguridad social y derecho laboral. Hemos hablado en muchas oportunidades de los diferentes tipos de pensiones. Hoy vamos a hablar de la pensión de sobrevivientes, pero antes de contarles qué tipo de pensión de sobrevivientes, les voy a recordar lo siguiente. La ley solo contempla pensión de sobrevivientes para ¿quiénes? Para cónyuges o compañeros permanentes, para hijos menores de 18 años o hasta los 25 años si están estudiando, para hijos inválidos a cualquier edad, padres que dependan económicamente de la persona fallecida o para hermanos inválidos si dependen de esa persona que falleció. Pero hoy vamos a hablar de la pensión de sobrevivientes para cuidadores. ¿Y qué entendemos por cuidadores? Son aquellas personas que dejaron de trabajar o que nunca trabajaron por dedicarse a cuidar al papá, a la mamá o a otra persona ajena. Entonces, ya la ley tiene un beneficio para estas personas, pensión de sobrevivientes para cuidadores. Para hablarnos del tema, saludamos al doctor Orlando Hidalgo Ocampo. Él es abogado especialista en seguridad social, ex juez laboral del Circuito de Medellín, ex magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y también de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, catedrático en diferentes universidades y además ha trabajado como asesor en todo este tipo de temas que tienen que ver con seguridad social y pensiones. Doctor Hidalgo, gracias por estar en Clave de Retiro. Es un gusto que esté acá. Hola, Yasmín, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente aquí. Claro que sí. Me siento en casa. Ya recordarán que aquí estuvimos y un tema muy importante el que vamos a tratar hoy. Bastante importante, doctor, porque, bueno, uno dice, en muchas oportunidades en Clave de Retiro hemos hablado de la pensión de sobrevivientes, pero pensión de sobrevivientes para cuidadores, ¿de qué se trata y cuál es el origen de este tipo de pensión? Claro, Yasmín y televidentes, ya se hizo un buen inicio diciendo, ya todos sabemos quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o de las sustituciones pensionales. Esto es lo que contempla la ley y las personas van a reclamar, pero importantísimo, y me alegró mucho esa sentencia de la Corte Constitucional, es muy reciente, donde dice qué pasa con los cuidadores. Como Yasmín lo dijo, los cuidadores son esas personas que se dedican a cuidar a otra persona que necesita de alguien que esté con su atención, prestándolo ahí. Pero la mayoría de estas personas que se dedican a cuidar a otro, no digamos que se descuidan ellos mismos, pero de pronto dejan a un lado la seguridad social, sobre todo en pensiones, que es tan importante, y no pueden cotizar para pensiones, porque se dedican 24/7 a cuidar a esa persona. Esos son los cuidadores frente a los que los jueces, especialmente la Corte Constitucional, puso su mirada y dijo, ¿qué vamos a hacer con estas personas? No los podemos dejar desamparados, y sacaron jurisprudencia al respecto, Yasmín. ¿A quiénes reconoce la ley como cuidadores? Porque cuando hablamos de cuidadores, generalmente pensamos en los hijos o las hijas, ¿cierto? Que cuidan al papá o a la mamá, pero también personas ajenas, externas a la familia, se consideran cuidadores y que podrían en algún momento recibir ese tipo de beneficio. Claro que sí, Yasmín. Televidentes, cuidadores, si es toda esa persona que se dedica a cuidar a un tercero, ¿cierto? A propenderle todos sus beneficios y lo que necesita. No necesariamente, pues por lo regular vemos que es un hijo el que se dedica a cuidar a esos papás que ya a lo último, y no necesariamente digamos del papá muy avanzada edad, sino un papá enfermo, sí, necesita de un cuidador. Entonces pueden ser los hijos, pueden ser los hermanos que se dedican a cuidar el hermano que necesita de alguien que lo cuide, pero en ocasiones no tenemos hijos que se puedan dedicar a esto, hermanos que se puedan dedicar a esto. Entonces, podríamos interpretar también esa sentencia de la Corte que es cualquier persona que se dedicó a cuidar a una persona que lo necesitaba. Entonces, entendiendo, antes de avanzar en el tema de los requisitos, una persona externa a la familia, por ejemplo, que cuide a alguien que no sea de su familia, ¿podría acceder también a este tipo de pensión? Claro que no sí. Tiene nada que ver con esa persona. Pensaría que sí, Yasmín, y como lo he venido diciendo y lo vamos a repetir mucho en este programa, es de interpretación, pues porque la ley no lo contempla. Ya Yasmín, como abrebocas, digámoslo así, nos dijo legalmente, o la ley quien contempla como beneficiarios de una pensión, esto es por jurisprudencia, los jueces son los que en su
facultad de interpretar la ley, Sí. incluyeron y dijeron los cuidadores que vamos a hacer con Como ellos. lo Entonces, justo. sí, es que es justo. Hablaba con Yasmín ahora fuera de cámaras y es que es lo más justo. Una Sí. persona que se dedica toda su vida, no puede cotizar para pensión, Que deja de trabajar. deja de trabajar entre comillas, Sí, digámoslo, no, porque porque este es el un trabajo de trabajo cuidador es el también. más duro. Es muy duro. ¿Cómo que esa persona queda desamparada? ¿Cierto? Entonces, sí, interpretando esa sentencia de la Corte, diríamos que es una persona que se dedique y demuestre y cumpla con los requisitos, como nos decía Yasmín, para ser cuidador. Muy bien. Estamos hablando hoy en Clave de Retiro de pensión de sobrevivientes para cuidadores, que es muy diferente a la pensión de sobrevivientes tradicional. Ahora sí avancemos en el tema de los requisitos, doctor. ¿Qué se requiere? ¿Cómo pueden acceder estos cuidadores a este tipo de pensión? ¿Tendría que ser también por demanda o cómo se da? Claro que sí, Yasmín. Voy a hacer un resumen muy pequeñito de los requisitos para ser beneficiario de una pensión, ¿cierto? Sí. Y Yasmín lo ha tratado aquí en el programa, pero los requisitos, ¿quiénes son beneficiarios? Como Yasmín lo dijo, hijos, cónyuge, padres, hermanos que cumplan con ciertas condiciones. La Corte también toca este tema y cualquiera pues que vaya y diga, no, yo soy cuidador, le van a dar la pensión, no, tiene que cumplir unos requisitos. Lo que entendemos de esa sentencia de la Corte es que debe demostrar que realmente dedicó Sí. toda su existencia o todo su tiempo o el tiempo necesario para haber cotizado para una pensión de vejez de él mismo a cuidar a esa persona por la que va a reclamar. ¿Y eso cómo se demuestra legalmente? Que realmente ejerció el rol de cuidador. Ok, como la ley no lo contempla y no nos trae unos requisitos, vea esto, entonces la jurisprudencialmente o legalmente tendríamos que ir, inicialmente habría que ir a reclamarle al fondo donde esa persona está cotizando, porque no necesariamente es para pensionados, puede ser una persona que está cotizando o que cotizó y dejó causado el derecho a una pensión de sobreviviente o sustitución pensional. Habría que ir a demostrarle, yo diría que va a haber que demandar, toca demandar, porque como la ley no lo contempla, si yo voy a un fondo administrador de pensiones y le digo, entrégueme esa pensión de que yo fui cuidador de esta persona que falleció y es pensionado, el fondo va a decir, pero revisa los requisitos legales y usted no está en ninguno de esos ítems donde dice quiénes son los beneficiarios de la pensión. Entonces, toca acudir ante los jueces laborales y al juez hay que demostrarle estos requisitos. Mínimo, que yo dediqué un espacio, digo yo, superior a 20 años, que más o menos serían 20, 23 años lo que uno cotiza para tener derecho hoy a una Sí. pensión de vejez. Entonces, yo estuve durante todo este tiempo cuidando a esta persona y por eso no coticé. Segundo, no tengo recursos económicos. Yo no tengo de dónde solventarme yo mismo Sí. y para eso es que uno hace los aportes a vejez, para pensión de vejez, para que en un futuro, cuando ya no seamos unas personas habilitadas laboralmente, digámoslo así, tengamos ahí la pensión con la que vamos a vivir el resto de nuestros días. Entonces, yo no tengo económicamente cómo hacerlo. Y demostrar algo muy importante era que ese cuidador, que ya no está, falleció y por eso vamos a reclamar la pensión, era el que me solventaba mis necesidades económicas. Yo vivía de la pensión que tenía ese cuidador, de eso vivíamos. No porque me pagaba un salario, hay que tener eso muy, muy claro. Muy distinto es, tengo un contrato laboral para cuidar a esta persona. Claro. No, usted tiene un contrato laboral y si tiene un contrato laboral debe estar cotizando para su pensión de vejez. ¿Necesitaría también testigos, por decirlo de alguna manera, o no? Ya, en los estrados judiciales Sí. tenemos que ir a demostrarle y al juez cómo lo convencemos, llevándole las pruebas suficientes desde que yo me dediqué Sí. tanto tiempo, tantos años a cuidar a esa persona. ¿Cómo lo hacemos? Con todo lo que en este país está permitido como prueba. Fotos, videos y sobre todo lo muy importante, como decía Yasmín, testigos. Personas que vayan y le cuenten al juez y convenzan al juez que yo me dediqué tanto tiempo a cuidar a esta persona que ya hoy falleció. Antes de ir a la pausa, doctor Hidalgo, ¿qué tipo de dependencia o condición debe tener la persona cuidada para que el cuidador acceda a esa pensión? Sí. Esta persona cuidada debe ser una persona que, digámoslo, realmente necesita de ese cuidador. Sí. Podríamos decir, o me atrevo a lanzarme a decir que es una persona que desde la salud no se puede valer por sí mismo, sino que necesita un tercero para poder hacer sus necesidades
de desplazamiento, vestirse, alimentación, que realmente médicamente necesite ese cuidador. Y es una persona que hoy tiene una pensión, llámese de invalidez o una pensión de vejez, y cuando fallece es donde entra el cuidador y dice, bueno, yo no tengo hoy con qué solventarme o mis necesidades económicas porque este cuidador ya no está y era el que me entregaba a mí o me sostenía a mí, digámoslo así, aunque se oiga algo brusco esa palabra sostener, pero entonces esas son las condiciones también de la persona cuidada, del cuidado. Debe tener también un rango, digámoslo así, para que pueda entrar el cuidador a reclamar. Y dentro de este tema tan amplio de pensión de sobrevivientes para cuidadores, que es muy interesante además y novedoso aquí en Clave de Retiro, pues nos hacemos muchas preguntas y una de esas tiene que ver con que si la pensión que recibe el cuidador es vitalicia o tiene un tiempo determinado. La respuesta después de la siguiente pausa, ya volvemos. Regresamos a Clave de Retiro, gracias por continuar con nosotros y gracias a todos esos televidentes y audiencias que siempre han estado ahí desde nuestra primera temporada con todos esos temas que tanto nos interesan. Y el de hoy es muy importante, estamos hablando de la pensión de sobrevivientes para cuidadores, algo que es nuevo y sobre este tema estos datos son muy relevantes para que tomen nota. Los requisitos sobre la pensión de sobrevivientes para cuidadores: ser cuidador durante muchos años, depender económicamente del fallecido, demostrar que no cotizó por estar a cargo de la persona, que lo hemos dicho en varias oportunidades, no tener otros ingresos, o sea, dependía única y exclusivamente de la persona que cuidaba. El tribunal estableció que el trabajo no remunerado en el ámbito familiar puede equivaler al cumplimiento de solidaridad social y debe ser reconocido en el acceso a los sistemas de seguridad social. La Corte Constitucional argumentó que negar el acceso a la pensión de sobrevivientes violaba los derechos fundamentales al mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social. Nos queda claro, doctor Hidalgo, que este beneficio de esta pensión de sobrevivientes no es ni por ley ni por decreto, ¿cierto? Hay un término que usted me decía ahorita que tiene que ver con los jueces, ¿es? Claro que se llama, es jurisprudencia. ¿Jurisprudencia? Jurisprudencia de los jueces. De los jueces. Les voy a explicar así como coquito, como nos gusta, pues para hacernos entender. La ley, ya lo dijimos, Yamil lo ha repetido, ¿qué contempla o a quiénes contempla como beneficiarios de una pensión? Como los cuidadores no están en ese grupo de beneficiarios de la pensión, entonces los jueces interpretan la ley. Y que ya lo hemos dicho aquí varias veces. Esto es muy justo y es más que justo. Estos cuidadores estaban por fuera de ese grupo de reales beneficiarios que sí contempla la ley como beneficiarios de la pensión. Entonces los jueces tienen esa facultad de interpretar las normas y las leyes, y más nuestra Corte Constitucional, que es la que protege y beneficia los derechos fundamentales de las personas. Y esto es una jurisprudencia, así se llaman de pronto esas decisiones importantes. Todas las decisiones de los jueces son importantes, pero estas que tocan puntos como este de los jueces. Entonces, por jurisprudencia, no está contemplado en la ley. Entonces, por jurisprudencia, interpretación de los jueces, es que hoy los cuidadores podrían reclamar esta pensión. Mejor dicho, en aras de la justicia, cuidadores, ya saben entonces que pueden acceder a este tipo de pensión si fallece la persona que ustedes cuidan. Antes de ir a la pausa nos preguntábamos si es vitalicia o tiene un tiempo determinado este tipo de pensión. Claro, Yasmín. Esto no está contemplado en la ley como habíamos dicho, ¿cierto? Sí. Es por interpretación de los jueces, en este caso de los jueces de la Corte Constitucional. Tendríamos que mirar, yo creería que no me atrevo a decírselo aquí porque cometo de pronto un error, pero no creería que sea vitalicia, sino que, sí vitalicia, pero no se sigue sustituyendo en otras personas. Ejemplo, que el cuidador tenga algunos beneficiarios, que tenga hijos o algo, y él recibió esa pensión de sobreviviente como cuidador. Falleciendo ese cuidador, ahí fallecería también, ahí terminaría también esa pensión de sobreviviente. Es vitalicia para ese cuidador, la va a tener hasta sus últimos días,
pero no se va a poder seguir beneficiando a otras personas de esa pensión. Muy bien, y sabemos que está vigente, ¿cierto? Está vigente en este momento. Hay personas que podrían acceder a ese tipo de pensión. Claro, de hecho eso es una interpretación o una sentencia de la Corte Constitucional, como decimos nosotros, está acabada de salir del horno, Sí. ¿cierto? Entonces apenas está empezando como a darse a conocer por todos nosotros, por las personas. Entonces yo pensaría y los invitaría a todas las personas que consideren que tienen este derecho a reclamar esa pensión como cuidadores, que se empiecen a asesorar para que empiecen a hacer la reclamación, a ver si realmente cumplen con esos requisitos que nos mostrabas ahorita Claro. en pantalla y hacer los reclamos. El derecho es cambiante y a medida que vamos cambiando, entonces las normas también van cambiando. Por eso vienen estas jurisprudencias, interpretación de los jueces, porque es que reunir el Congreso para que cambien cada que ocurre un detallito es complejo, Ah, ¿cierto? bastante Y nos complejo. cambien una norma es complejo. Entonces ahí están los jueces, ese es uno de los papeles de los jueces. Ir, como el derecho es cambiante, ir cambiando también las normas con eso. Entonces a todos los cuidadores que consideren que cumplen con los requisitos que ahora nos mostramos en pantalla, se empiecen a asesorar y a consultar que realmente sí. Ahí vi un tico, un punto importante dentro de los requisitos que no se puede dejar de lado, y es que no haya podido cotizar, aunque ya lo habíamos dicho, pero ahí quedó resaltado entre los requisitos que les colocaste en pantalla, Sí. para la pensión de vejez. Demuestre que usted no pudo cotizar. Ese grupo familiar del cuidador a usted no lo contrató por cantidad de razones, pero usted sí se dedicó a ser cuidador de esa persona. Hemos hablado en muchas oportunidades de los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes tradicional. Precisamente con esos datos inicié hoy el programa. ¿Existen algunas diferencias entre esa pensión de sobrevivientes tradicional y la pensión de sobrevivientes para el cuidador? Claro que sí, Yasmín, porque esa pensión de sobrevivientes tradicional trae unos rangos, digámoslo así, o un orden, no sucesoral, porque la pensión no es un derecho sucesoral, Que no pero se sí, hereda. no se hereda, pero sí de beneficiarios. Y los hablabas al principio cuando abrimos el programa, tienen derecho a eso los hijos menores de 18 Los hasta los padres, 25 se los hijos estudian, padres inválidos. que dependan económicamente y todas estas cosas. Aquí en este caso es el cuidador, y no nos cansamos de repetir en este programa el cuidador para que se nos quede como en la cabeza, Claro, es los que esa es la gran cuidadores. diferencia y la novedad. Estamos hablando Exacto. de sobrevivientes para cuidadores. El requisito aquí es, demuéstrele al juez que usted se dedicó a cuidar a esa tercera persona y que por esa dedicación durante tantos años, yo creería que un mínimo de 20 a 23 años, usted no pudo hacer cotizaciones al sistema de pensiones para asegurar su futuro o su vejez, digámoslo así. Entonces, por eso es que usted quedó en el aire, llamémoslo así, y no tiene hoy de qué subsistir. Entonces, yo creería que esa es la diferencia entre los otros beneficiarios de pensiones al del cuidador. Importante, me dediqué a esta otra persona, no recibí ninguna contraprestación económica, pero por alguna razón tuve que ser yo el cuidador, entonces necesito de la pensión que esa persona fallecida dejó. Muy bien, doctor Hidalgo, pues me alegra mucho tenerlo hoy en el programa y sobre todo con estas novedades, porque es la primera vez de hecho que hablamos en clave de retiro de la pensión de sobrevivientes para cuidadores, que ahí es donde está la diferencia. Ahora, ¿qué ocurre si aparecen varios beneficiarios, por ejemplo, a reclamar ese tipo de pensión? La respuesta después de la siguiente pausa. Ya volvemos. Pensión de sobrevivientes para cuidadores es el tema del día hoy en Clave de Retiro. Recuerden escribirnos sus correos, sus mensajes, preguntas, inquietudes, lo que tengan. clavederetiro@gmail.com es nuestro correo electrónico donde estamos en permanente contacto con los televidentes y audiencias. La pregunta antes de ir a la pausa sobre este tipo de pensión, doctor, si existen otros posibles, varios beneficiarios, ¿qué pasa ahí? Además del cuidador. Claro. Una pregunta interesante, pero ya aquí estamos metiendo en camisa de 11 varas a los jueces. Que todavía no está definida Sí, por los jueces. porque es que esto apenas es jurisprudencia, es muy reciente, está surgiendo, apenas la estamos conociendo, conocer la sentencia completa de la Corte Constitucional. Pero yo me atrevería a decir
que va a ocurrir lo mismo como en la pensión de sobreviviente cuando se hicieron presentes a reclamar la cónyuge y una compañera permanente o otras dos compañeras. ¿Qué ha ocurrido? Sí. Van a reclamar la pensión del fallecido, la esposa y dos compañeras permanentes que tenían otros lugares. Ahí es donde a los jueces les toca, en esa jurisprudencia o interpretación de la ley, mirar a ver y ser muy equitativos realmente quién tiene el derecho, que con el ejemplo que les daba de cónyuge y otra compañera u otras compañeras, los jueces valoran y sopesan cuánto tiempo estuvo con esa persona o con el otro, ¿cierto? Incluso, claro, incluso puede que aparezca también otra persona que diga, es que yo también cuidé a Pedrito Pérez en tal año o tales años, o sea, no existe solamente ese cuidador. Por Yo eso también era estábamos y cuidador, repetimos sí. en este programa mucho que ¿cómo logro yo reclamar esa pensión como cuidador? Y decíamos, las pruebas, Lo más importante. ¿Cómo convencemos a los jueces sí, a los administradores de justicia en Colombia? Con las pruebas. Entonces, quien vaya a reclamar como cuidador tiene que tener las pruebas suficientes para convencer al juez. Hablemos de los regímenes antes de terminar el programa. ¿Aplica tanto este beneficio para el régimen público como para el privado o cómo se daría ahí? ¿Qué han dicho los jueces hasta ahora? ¿Cómo? Yarmín, debe aplicar igual para el RAIS o para el RPM, para el administrador público como para los fondos privados, porque es que el cuidador es cuidador. Así el fallecido esté pensionado por un fondo privado o por el fondo público, y se está reclamando es el derecho de ese tercero que dedicó toda su vida, todo su tiempo a cuidar a quien falleció. Entonces yo considero que sería lo mismo y aplicaría tanto para fallecidos que estén recibiendo la pensión del fondo privado como del fondo público. ¿Qué retos enfrentarían los cuidadores en relación con este tipo de pensión? Eso también ya pasó por mi cabeza, Yasmín, y me río porque es que cuando lo pensé yo dije, bueno, ahora sí que van a resultar cuidadores. Sí, claro. Para las personas que son las familias pensando, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer no sé qué, quién se queda con el abuelo, quién se queda con el hermano que tiene ahorita quien lo cuide y no resulta quién. Los cuidadores, las familias, todo el mundo van a estar pendientes de esto. El reto es, no, dedicarse en juiciosos los cuidadores a recopilar todas esas pruebas para que el día de mañana no queden desamparados. No todos los cuidadores, y esto tampoco, son muchos los casos, pero tampoco es lo más común, porque no todos los cuidadores son una persona que se dedicó a cuidar y no tiene solvencia económica. Muchos cuidadores se dedican a cuidar porque yo ya estoy pensionado, porque tengo mi situación económica ya definida, no tengo ningún problema en quedarme con el hermano, con el primo, con la abuela, con el tío, con la mamá. Pero para aquellos que realmente se dedicaron a cuidar, porque es que en la familia no hay más quien lo haga, entonces la hija o el hijo, bueno, yo me quedo con mi papá, yo me quedo con mi mamá, con el hermano. Esa persona, organícese, vaya mirando cómo vamos a demostrar el día de mañana, porque con seguridad es un derecho. Digo yo que es muy justo que este cuidador no quede desamparado. Entonces mañana, con toda seguridad, le va a tocar reclamar y a través de jueces. Desafíos, retos muchos definitivamente en relación con este tema, que ahí va, digamos, le van saliendo como más detallitos y más paticas, porque es por jurisprudencia, como lo decíamos. Doctor Orlando Hidalgo Campo, gracias por acompañarnos hoy en Clave de Retiro y sobre todo por darnos luces, que es un tema nuevo aquí en el programa. Gracias, Yamina, a ti y los televidentes. Otra vez feliz de estar con ellos y a la orden siempre para compartir los conocimientos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos aquí en Clave de Retiro. clavederetiro@gmail.com. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.